Bueno, pues según distintos medios, distintos comentarios que se están saliendo a la luz pública, San Juana Martínez está prácticamente fuera de Notimex. ¿Eso qué significa? Pues no lo sé, porque no es tan importante, pero sí es importante. Lo que sí sé es que a veces subirse al ladrillo, la caída es muy, muy fuerte. Y de eso yo ya estoy hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. El hecho de ser una buena periodista, y San Juana Martínez es una buena periodista, investigadora, aguerrida, entrona, como decimos comúnmente, no te hace ser una buena administradora. Son dos cosas completamente diferentes. Un buen doctor no necesariamente va a ser un buen director de un hospital. Y un director de un hospital no necesariamente tiene que ser un doctor. Son dos cosas diferentes y quiero enfatizar esa parte. Una cosa es la administración y otra cosa es la creación de contenidos. En las dos partes, San Juana Martínez no ha cumplido con el propósito principal de una agencia de noticias. Notimex ha sido la caja chica de distintos gobiernos. Ha estado maniatada Notimex por un sindicato y un líder sindical y directivos en otras épocas de Notimex que prácticamente desde el punto de vista netamente laboral han secuestrado presupuestos a su antojo. Yo una situación más o menos semejante, sin llegar a tener mucho conocimiento de lo que pasa dentro de Notimex, pero mucho de esto yo lo viví cuando fui director de información de los medios de la Universidad de Guadalajara. Es decir, me encargaba de una publicación semanal que se llama La Gaceta, de los noticieros de radio, y en ese entonces no había canal de televisión, pero sí había programas de carácter periodístico. Estoy hablando de hace lo que viene siendo el 2007, 2008, 2007 y 2008, esencialmente. Y además de eso me encargaba de publicaciones en libros, de organización de eventos como el Encuentro Internacional de Periodistas y en fin de muchas cosas más. Lo que me encontré es una universidad secuestrada, es decir, había un sindicato o hay un sindicato muy fuerte, reporteros que prácticamente no hacían nada, dicho sea de paso, y el principal problema al que yo me enfrentaba pues era precisamente el problema de la de la administración de justamente todo este asunto. Tenía un presupuesto bastante alto y con ese presupuesto hacía y ponía y decía, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el equipo estaba muy acostumbrado a otras épocas y prácticamente sin generalizar, no se podía contar con un equipo profesional, además de que había muchas broncas internas en aquella época. Yo me imagino que San Juana Martínez, que se encontró con este tipo de situaciones, es decir, un sindicato muy dominante, un sindicato muy estricto, un sindicato donde no podías, las ideas que tenías para hacer, no sé, X reportajes o X programas o X cosa, era demasiado o es demasiado burocrático. Me imagino que esa parte la ha de haber vivido ella. Además, por lo menos en el sindicato de Notimex, y eso pues, está documentado en 1000 formas, sí hay una desviación de recursos tremendo. El problema de San Juana Martínez se convirtió en un problema administrativo
y en un problema laboral. O sea, aunque uno sea el director, no necesariamente vas a poder correr a todo el mundo o cambiar o poner a quien tú quisieras, precisamente porque los sindicatos son muy fuertes. Entonces, en mi caso particular, yo tuve que optar por reporteros que no estaban sindicalizados, y por conductores y por esquemas no sindicalizados. A los sindicalizados los dejé que hicieran prácticamente lo que quisieran, que era no hacer nada, y a los no sindicalizados pues sí los puse a trabajar en términos reales. Y se hicieron trabajos muy buenos, tan buenos que fueron premiados algunos de estos trabajos internacionalmente. Pero no se entendía muy bien, y aquí viene el caso, qué es lo que debe de hacer un encargado de estas cosas. Ser el vocero en ese entonces de un rector, ser el vocero de una universidad tan plural, tan diferente como la Universidad de Guadalajara, y yo me imagino que eso mismo lo vivió San Juana. Es decir, ¿a quién tengo que difundir? Tengo que difundir al presidente, tengo que difundir a los secretarios. No. En el caso específico, porque también he estado a cargo de agencias de noticias, las agencias de noticias del Estado difunden las acciones del Estado. El Estado, si lo queremos definir, se divide en dos. El Estado se divide en dos. El gobierno, las instancias del gobierno, que incluyen todas las instancias del gobierno, no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo y del Judicial, más aparte todo lo que implica el Ejecutivo, que son presidentes municipales, gobernadores, el propio presidente y secretarios de Estado, el Legislativo, que son los diputados locales, los senadores, los diputados federales, y el Judicial, que es el juez de tal pueblo, el juez de el ministro de no sé qué, el de la Suprema Corte, el magistrado, en fin, es un mundo. Pero para el Estado, para que sea en función del Estado, no solamente es el gobierno como tal, sino la sociedad. Y es ahí cuando entra el asunto de la sociedad, cuando si el gobierno tiene 1000 caras, pues la sociedad tiene 1000 caras. Además, el gobierno como tal y la sociedad como tal tienen unas instancias intermedias aparentemente independientes, por lo menos en su acción, aunque no en el presupuesto, pero que son autónomas, independientes. Voy a poner 2 ejemplos que los tenemos a la mano: la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral. Además de 800 formas de gobierno que hay en este país, que tienen a una burocracia, como ya lo expliqué, obesa, mórbida, o sea, tremenda. San Juana Martínez no difundió nada de eso, se convirtió como en una especie de vocera del gobierno, y además hizo algo que nunca se debió haber hecho como agencia de noticias: atacar a otros grupos de poder. Por ejemplo, Calderón, no porque no lo merezcan, no es labor de una agencia de noticias del Estado, para que quede claro. Además, le dio mucho protagonismo a los reporteros, cuando una agencia de noticias lo que da son noticias, no lo que los reporteros dicen. Son 2 cosas completamente diferentes. Además de todo este asunto que, pues, según está documentado, la investigación que presentó Carmen Aristegui y otros periodistas más, estas como vendetas políticas, de que, pues, no hablo de tal personaje, no hablo de tal secretario, el chat famoso de los Avengers, donde está evidenciado y están ahí las pruebas.
de que había como estos, pues extorsiones, ¿no? O sea, de este no hablas, de este sí, de este no, que a mí me pasó en la Universidad de Guadalajara. O sea, no todos los personajes de la Universidad de Guadalajara, que es también un mundo amplísimo, tenían voz. Entonces, porque había voces contrarias al rector o voces contrarias a Raúl Padilla y, bueno, una grilla tremenda. La peor época de mi vida, y eso que he vivido épocas tremendas, fue justamente cuando estaba a cargo de esta situación, porque conocí lo peor de la bajeza humana en su máxima expresión. San Juana Martínez lo mejor que puede hacer es irse. Su trabajo ha sido deprimente. A lo mejor tuvo buenas intenciones, pero no lo supo hacer, o a lo mejor no tuvo apoyo, o a lo mejor no entendió de lo que se trataba el trabajo, yo no sé. A México, como país, le conviene una agencia de noticias sana económicamente y sana en contenidos. Y Notimex tiene muchos años, con todo respeto, de ser una agencia muy chica para un país tan grande. Por eso, a lo mejor de toda esta situación es que San Juana se vaya. Lo que sí sé es que hasta el momento Notimex ha sido una porquería, que a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas.